de tal modo que se pincha el globo del silencio y de la desmemoria, se ha desorganizado la desmemoria, utilizando la frase que acabas de decir, y se ha estructurado, básicamente, diría como conclusión de estas valoraciones tuyas, se ha estructurado un recuerdo, un mantener encima de la mesa un tema del que nunca se ha hablado. Y básicamente es un término, memoria histórica. Memoria histórica antes del principio de los 2000 no se hablaba de eso y ahora cualquier persona es capaz de comprender más o menos de lo que se trataría. Pero a la par, esto ya sí que te pregunto, mientras que sí que hemos desestructurado ese olvido y hemos estructurado un recuerdo, una memoria, el trabajo, ¿no? Tanto por los poderes como por las instituciones, entiendo que por lo que me dices que está desestructurado. No hay una estructura de actuación conjunta, institucional, estatal, por las diversas poderes que tienen responsabilidades, como tú dices, al respecto de todo esto. Bueno, yo creo que la experiencia con la ley de 2007 nos explica muchísimas cosas, ¿no? Hay excepciones, ¿no?, dentro de esa omisión de deberes de las administraciones públicas. Por ejemplo, el gobierno vasco, que ha tenido desde el año 2003 hasta hoy, ha tenido dos partidos diferentes en el poder, el PNV y el PSE, ha mantenido una política de memoria, bueno, yo creo que es un ejemplo, entre comillas, a seguir, ¿no? Ha abierto una institución, el Instituto Gogora, donde un familiar de un desaparecido puede llamar por teléfono, concertar una cita, allí se le atiende, él cuenta su historia, este instituto hace una investigación sobre la persona a la que busca, le proporciona una copia de esa investigación al familiar, y si esa investigación da con un lugar en el que hay un posible enterramiento, ni se discute en un comité técnico, ni se espera a aprobar los presupuestos de no sé cuándo, sino que automáticamente se ha creado un mecanismo por el cual cualquier fosa que se encuentre en el territorio vasco es automáticamente exhumada y se van a identificar a esas personas, ¿no? Bueno, ese modelo que precisamente se sostiene sobre la voluntad política, porque hay unas cuantas comunidades autónomas que no tienen una ley de la memoria autonómica, la mayoría son del Partido Popular, pero en este caso el PNV ni el Partido Socialista de Euskadi han articulado una ley de la memoria. Ahora mismo, después de 17 años, están debatiendo si la van a tener. Y el Urkullu, digamos, en su última intervención, tras ganar las elecciones, ha anunciado que en esta legislatura se va a desarrollar, pero eso nos ha enseñado que esto depende más de la voluntad política que de una ley, ¿no? Y por lo tanto nosotros apelamos, digamos, al gobierno, a su voluntad política, más que a una ley. Si el gobierno quiere, mañana sienta en una mesa a los forenses que tiene el Ministerio de Justicia, a los arqueólogos que hay en universidades públicas y en otras instituciones del Estado, a historiadores, quiero decir, todo lo que hace falta para este proceso, ¿no?, de investigación, de difusión y divulgación de la verdad, de búsqueda de los desaparecidos, todas esas herramientas están en esas instituciones, en los distintos niveles de las instituciones del Estado, ¿no? Si mañana hubiera para eso voluntad política, mañana se sentaban en una mesa y se ponían a trabajar sin necesidad de ninguna ley, ¿no? Pues tenemos un ejemplo. Hemos sabido otra vez que el gobierno sigue repatriando a muertos de la División Azul en el frente soviético. Este año han sido 28. No hemos oído nunca hablar de una ley que discuta en el Parlamento si a estas personas hay que traerlas de allí o no. No conocemos por qué puerta entran los familiares en la administración del Estado para conseguir esa ayuda del gobierno, pero existe, ¿no? Y nadie ha discutido si hay que subvencionar esto, si no hay que subvencionarlo. Nadie ha ido al Parlamento a tener una bronca parlamentaria sobre este tema. A mí me parece bien que se repatrien y que se ayude a esas familias, ¿no? Lo que me parece mal es que haya una discriminación, porque esas familias tienen un lugar en el Estado donde piden ayuda y el Estado les ayuda,
Y las víctimas de la dictadura, los familiares a los que nosotros ayudamos, no tienen una puerta en el Estado, que nosotros creemos que deberían ser la primera puerta, deben ser las delegaciones y subdelegaciones del gobierno, que están en todas las provincias y que desde ahí se puede articular esa ayuda. No es lo mismo, como decía antes, que una víctima acuda a una asociación a que acuda al Estado, a que el Estado la siente en una silla, la escuche y adquiera un compromiso con ella, porque al escucharla y al escuchar lo que sufrió cualquier familia de cualquier de estos desaparecidos durante la dictadura y como víctimas de la represión, el Estado no puede mirar para otro lado, ¿no? El problema está cuando se subvencionan las exhumaciones, se subvencionan algunas exhumaciones, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Acaban de resolverse unas subvenciones del Estado a las que esta vez nosotros no nos hemos presentado en un régimen de concurrencia y competencia. Bueno, yo no he oído nada parecido con víctimas de otras violencias como las violencias del terrorismo, ¿no? Uno no puede tener una partida económica para resolver un número de asesinatos y si en septiembre del año que viene se ha acabado la partida económica, por los últimos 4 meses del año no investigas asesinatos. Si la sepultura digna es un derecho, no puede tener un techo, para empezar. No puede tener un techo económico. Todas aquellas personas que acudan al Estado a pedir ayuda tienen que ser ayudadas por el Estado. No puede ser que unas tengan la suerte de que una asociación presenta un proyecto X y está bien argumentado y entonces reciben una ayuda pública y una víctima que tiene el mismo derecho exactamente que la que se ha presentado con otra asociación, resulta que no recibe esa ayuda. Entonces ya estamos, no solo estamos discriminando a las víctimas del franquismo, por ejemplo, con respecto a otras víctimas del terrorismo, ¿no? Que tienen garantizados sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Estamos creando una discriminación dentro de las víctimas del franquismo, donde unas tienen, voy a decir entre comillas, la suerte de recibir ayuda y otras no. Y luego hay un problema en esta distancia que pone el Estado con respecto a las víctimas de la dictadura, y es una cuestión muy señalada por los 2 informes de Naciones Unidas, que es la verdad. O sea, nosotros hemos hecho 200 informes, primero hacemos un informe histórico, luego hacemos un informe arqueológico, luego hacemos un informe forense que acaba con una identificación genética. Bueno, toda esa documentación que hemos acumulado en 20 años, bueno, está contando una verdad, pero al haberla elaborado nosotros, vamos a decir que es una verdad de parte. Si toda esa documentación la hubiera elaborado el Estado, estaría construyendo una verdad oficial. Entonces, una parte de toda la verdad. Y ese es otro problema, que es esta forma de distanciamiento con respecto a las víctimas y a este proceso deja todo lo que está ocurriendo, o buena parte de lo que está ocurriendo con las exhumaciones, bueno, esto es en una especie de, bueno, esto no es algo objetivo, estos son estos familiares que ahora quieren ganar la guerra que perdieron, o que quieren reabrir heridas, o que no les importa dividir a los españoles, o cualquier otro argumento de los que se utiliza contra esto. Somos una parte, y es verdad, yo soy nieto de un desaparecido, y nosotros somos una parte del problema. Entonces, cuando el Estado no interviene, está generando varios problemas. Por uno, no está construyendo derechos. Y lo que nosotros reclamamos, los informes de la ONU o la Convención contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que entró en vigor en diciembre de 2010 y ha sido ratificada por el Estado español, lo que están reclamándole a los Estados son derechos. Y luego la cuestión de la verdad. Aquí estamos haciendo una memoria, voy a decirlo así, como, bueno, sin malos, ¿no? Por decirlo así. O sea, es una verdad asustada todavía, ¿no? Porque si tú te vas a Alemania, si tú te vas a Argentina, bueno, pues ahí se cuenta quiénes sufrieron el daño y quiénes causaron el daño, ¿no? Aquí eso no existe. Y eso es parte de la cultura de la impunidad, ¿no? Porque eso se debería construir en los juzgados. Y nosotros hemos normalizado la cultura de la impunidad, ¿no? Esa especie de,
bueno, que juzgar estos crímenes, ¿no? Pues no, juzgar. No hay nada más grave que una desaparición forzada contra un ser humano. Se le detiene ilegalmente, se le tortura física o psicológicamente, se le asesina y se esconde su cadáver para negarle la memoria de haber existido y para multiplicar el sufrimiento en su entorno familiar y social, ¿no? No hay nada más grave. Nada más grave se puede cometer contra un ser humano. Bueno, no es comprensible o explica muchas cosas que vivamos en un estado donde ninguno de los responsables de crímenes tan graves se haya sentado en un banquillo ante un juez para responder por ellos y hayamos visto morir hace unos meses a José Antonio González Pacheco, uno de los grandes torturadores del franquismo, disfrutando durante muchos años en democracia de una pensión especial, de un incremento en su pensión de un 40%, por lo que llamó en la transición, se llamaron servicios extraordinarios, que fueron trabajar en la Dirección General de la Seguridad de Madrid y torturar a militantes políticos, sindicales o disidentes morales, ya fueran homosexuales o lo que considerara el régimen que había que perseguir.